Y el tema que estamos estudiando o continuando en esta mañana es el tema de la santidad. Así que el Señor bendiga a mi hermana Jessica, que pudo conectarse con nosotros en esta mañana, esperando que, ¿verdad?, pueda recibir lo que el Señor quiere para ella también en esta mañana. Y estamos estudiando lo que es la santidad. Y estábamos, ¿verdad?, es una clase bastante amplia, porque la santidad, como ya hemos aprendido, es amplia, pero cubre todas las áreas de nuestra vida. Y estamos abarcando sobre lo que es la santidad y cuán importante o cuán necesario es para cada una de nuestras vidas. Y yo sé que la semana pasada comenzamos discutiendo qué importancia o qué han podido recibir sobre lo que es la santidad, y cada uno pudo abarcar lo que hemos aprendido en esta clase. Pero yo también quiero compartir con ustedes que lo que he podido entender yo sobre esta clase y lo que he podido entender en cuanto a la santidad de Dios. Porque yo sí siempre he sabido, como dice la palabra, y he entendido en mi mente que Dios es santo. Y Él es absolutamente santo. Pero no fue hasta que el Señor ha traído más claridad que he podido entender cuán importante es para el creyente andar en esa santidad. Yo siempre he sabido que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser apartados y tenemos un estilo de vida. Pero cuán distinta es ese estilo de vida de la que teníamos que llevar anteriormente. Cuán profunda es, cuán importante es la santidad para Dios. Cuán grande es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y qué es lo que va a hacer que esta santidad, cuando yo ande en santidad, qué es lo que eso va a hacer en mi vida como creyente. Amén. Cuán vital y necesario es para nuestra vida espiritual. Así que estamos estudiando, hermano, lo que es la santidad. Amén. Lo que debe ser el estilo de vida de cada creyente. Y el texto que estamos usando para esta clase, Hebreos 12:14, donde dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también hemos abarcado muchas áreas. Hemos abarcado el por qué Dios demanda santidad de su pueblo, qué fue lo que ocurrió con el hombre desde el principio, cómo fue que su naturaleza cambió y es totalmente contraria a la de Dios, qué ocurre cuando una persona... Primeramente hemos aprendido qué es el proceso de santidad, cuando Dios hace un llamado a la humanidad para que pueda obtener la salvación y entrar en este proceso de santidad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la santidad instantánea? ¿Qué ocurre en cada una de nuestras vidas cuando somos santificados instantáneamente? ¿Cuán grande de lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros? Y hemos abarcado y nos hemos quedado hablando sobre la segunda fase, que es la santidad progresiva. Y esa es la que nos toca a cada uno de nosotros, para poder entender y para poder andar y caminar en esa santidad. Así que la santidad progresiva es algo vital para nuestra vida. Y para, ¿verdad?, pena para Tachira, pero para los que hemos estudiado y aprendido aún más cuán necesario es esa santidad. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote moría, pero y para el creyente hoy día, cuán importante es la santidad, seguir esa santidad, no vacilar con la santidad, y cuán necesario es para cada una de nuestras vidas. Así que la santidad progresiva es algo vital, algo necesario para nosotros, día a día. Y nos hemos abarcado hablando de qué puede ocurrir en la vida de un creyente. Así que hemos estudiado que la persona santificada instantáneamente es purificado en la sangre de Cristo. Sus pecados son perdonados. Pero también hemos abarcado que en nuestro transitar, en nuestro caminar, pueden surgir unas cosas que pueden contaminarnos como creyentes, entendiendo que todavía el pecado mora dentro de nosotros. Todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída dentro de nosotros. Y tenemos también los que han tenido la experiencia de salvación, al Espíritu Santo, y tenemos esa nueva vida que se nos ha impartido. Pero todavía esa vieja naturaleza está dentro de nosotros. Y hemos abarcado que en nuestro caminar hay cosas que pueden contaminarnos como creyentes.
¿Y qué fue lo que el Señor dijo que nos contamina en Marcos? Amén. La hermana dijo, todo lo que está en nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón, es aquello que nos contamina. En Marcos capítulo 7 el Señor está hablando con los discípulos y está hablando y diciendo qué son esas cosas que contaminan, y empieza a nombrar algunas cosas. Y Él dice, todos estos males salen del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Y a través de la Biblia el Señor siempre deja claro cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Cómo una persona puede andar en la carne, pero también puede un creyente andar en el Espíritu. Y cada uno se opone entre sí. Y hemos abarcado cuán fuerte es ese pecado que mora dentro de nosotros y cuán fuerte es esa naturaleza caída. Y se refleja en nuestro carácter, en nuestro temperamento, se refleja en nuestro caminar, nuestro hablar, en todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos que entender que tenemos una nueva vida, hermano, que es perfecta. Que si nosotros nos dejamos enseñorear sobre el pecado y nos dejamos llevar, porque así somos, porque así crecimos, porque así éramos, porque así fue que me enseñaron, porque así esto, porque así aquello, y no queremos aprender a cómo vivir conforme a como Dios tiene establecido en su palabra, pues hermano, no pretendamos que podamos crecer espiritualmente ni madurar espiritualmente, porque tenemos una nueva vida que nos ayuda, y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para poder vivir conforme a esa nueva criatura. Así que estamos abarcando, ¿verdad?, lo que hemos aprendido hasta ahora, y también hemos aprendido cosas que contaminan al creyente. Y no vamos a entrar nuevamente en eso porque creo que ya estamos bastante claros sobre qué es lo que contamina al creyente, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Ya está ya. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Amén. Así que vamos a continuar en lo que dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Y este texto lo hemos abarcado bastante sobre lo que dice el apóstol Pablo. Y él está haciéndole una exhortación a esta iglesia en Corintio. Y él está diciendo, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que hemos abarcado ya, y habíamos hecho un paréntesis, en cuando dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que podamos entender cuáles son esas cosas que nos pueden contaminar. Y ahora que entendemos todas esas cosas que nos pueden contaminar, ahora podemos continuar en cómo perfeccionar esa santidad en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Y nos hemos quedado hablando sobre cuáles son esos recursos que nosotros tenemos. ¿Y por qué tenemos que abarcar los recursos? Porque son los instrumentos que nosotros vamos a usar para poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tenemos el ayuno. ¿Qué más tenemos, hermano? La oración. Tenemos la persona del Espíritu Santo. Tenemos la palabra. Ajá. Yo no sé si tiene que ver la alabanza. También es un instrumento que tenemos, claro que sí. Así que tenemos todo el equipo completo para poder vivir y para poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y estamos enfatizando, o quiero enfatizar, la importancia de lo que es el recurso de la palabra. Todos son importantes, hermanos. Todos van a la par. Cada uno tiene que ver con el otro, porque todos juntos, por medio de la fe, nos van a llevar a esto. Pero la razón por qué quiero enfatizar la importancia de la palabra, hermano, es porque a veces la palabra es el menos recurso que nosotros usamos. ¿Por qué es el menos recurso que usamos? Porque requiere tiempo, requiere que oremos, requiere que pongamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro sentir. Y hoy día la iglesia no tiene tiempo para eso, desafortunadamente.
Pero también quiero enfatizarla porque es el agua y es eso que va a ayudar y que nos va a llevar a nosotros a movernos en obediencia a esta palabra, que entonces el Señor nos va a ir perfeccionando, nos va a ir santificando, nos va a ir purificando de toda contaminación, de todas mis ideas erróneas, de todo lo que yo creo, de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo creo que soy, que creo que Dios es, todo está en la palabra de Dios. Y esta palabra es lo que me va a llevar a mí a apartarme de aquello que no le agrada a Dios y me va a llevar a acercarme a Él, porque hermano, esta es la voluntad de Dios, esto vino del corazón, de la mente de Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres para escribir esta palabra. Esto no vino de Pablo, esto no vino de Pedro, esto vino de Dios, del Espíritu Santo. Esto es la voluntad de Él perfecta. Y si nosotros nos movemos en obediencia, en fe, en la palabra de Dios, pues por consecuencia buena vamos a apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, porque estamos moviéndonos en lo que Él quiere y nos vamos a ir acercando a Él. ¿Y qué va a pasar cuando una persona se aparta de lo que no le agrada a Dios y se acerca a Dios? ¿Ah? No, si se aparta de lo que no le agrada y se acerca a Dios. Si se aparta. Ajá. Si yo me muevo si el Señor me está diciendo en su palabra cómo caminar y yo en fe me muevo en obediencia a esta palabra y eso causa que yo me separe del mundo, de lo que no le agrada a Dios y que me acerque más a lo que es la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar en mí? Pues que va a haber un cambio en uno, o va a haber una renovación de mente y va a haber un cambio total hacia Dios, o sea que nos vamos a meter en la palabra que es de Dios y también acercándonos a Él, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros lo reflejemos a Él. ¿Qué más, aparte de lo que dijo el hermano, qué más va a causar eso en el creyente? Cualquiera que quiera contestar, hermana Verónica, ya que tiene el micrófono. Bueno, como dice aquí en 2 Corintios, ahí entonces se va perfeccionando la santidad, se va uno santificando más y más y va creciendo espiritualmente, acercándose más a Dios, y entonces ahí pues perfeccionando el temor de Dios. Ajá. ¿Y qué más? Eso iba a decir yo, la santidad, que se va a perfeccionar más en la santidad. Eso lo iba a decir, pasa que ella salió adelante, dile. Te voy a aceptar el que estás de acuerdo con la hermana. No, que estoy de la acuerdo, hermana... pero que lo iba a decir, ella se me adelantó. Hermana Yolanda, usted que también está ahí diciendo es verdad, está de acuerdo con la hermana. Bueno, yo no tenía el micrófono. Bueno, como dice ahí, te va perfeccionando, pero también tengo que entender que hemos aprendido lo que es el temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que va a llevar al creyente a ir apartándose de aquello que no le agrada a Dios, porque va conociendo a Dios. Y hemos aprendido que el temor de Dios es un temor reverencial, pero no solamente un temor reverencial en cuanto a no ofender a Dios, sino a irme asemejando a Él, a irme poniendo de acuerdo con Él, a irme perfeccionando esa imagen que se me impartió para que se vaya viendo la imagen de Cristo en mí. Así que ya cuando voy perfeccionándome, como dijo la hermana Verónica, en la santidad, es porque en mí se va viendo esa transformación, se va viendo esa nueva imagen, pero eso es consecuencia de ese temor de Dios, que me lleva a mí a apartarme de todo aquello que no le agrada a Dios y poder volverme a lo que le agrada a Él. Amén. ¿Tachira? Amén. Pues yo entiendo que una vez que tú te alejas de lo que le desagrada al Señor,
y te vas acercando a Él, primeramente vas conociendo más al Señor. Es algo que va más allá de... Es algo íntimo, es una persona y lo vas conociendo en esa separación de lo que es el mundo y las cosas, y vas entendiendo el porqué de lo que ves en la palabra, y por ende se ve un fruto, se ve un cambio, se ve eso como te había dicho en un principio. Yo quiero eso que tiene esa persona, se ve eso. Y sí, no es que es algo imposible, se ha visto en creyentes, eso, que es algo que no es imposible. Y el mismo Jesús aquí en la tierra comprobó todas las cosas, para todos los recursos para uno alcanzar eso. Y vamos a ver, ¿qué piensa nuestra hermana, verdad? Lo digo por fe, nuestra hermana Jessica, si tiene alguna opinión. Sí. Pues yo creo honestamente que yo no estoy ¿verdad? Yo estoy en el proceso de estar haciendo lo mismo, yo estoy aprendiendo lo que tengo que aprender por lo que estaba hablando en estos momentos. Yo creo que me da lo mismo. Yo no estoy pensando qué es lo que se necesita exactamente, estoy en proceso, ¿verdad? Pero no sé cómo contestarte en estos momentos, te digo la verdad. Amén. Quisiera tener la contestación. No, amén, estamos solamente, ¿verdad? De que lo tengo en el corazón, y cada vez que puedo estar presente con ustedes, me siento lleno de gozo. Pero no sé qué contestarte en estos momentos. Amén. No te preocupes, que vas a aprender mucho. Vamos a bregar ese asunto contigo para que puedas primeramente entrar en lo que es el proceso de santidad y tener la experiencia de salvación, y luego para que puedas ir santificándote y perfeccionando esa santidad en el temor de Jehová. Así que eso lo estamos tratando ahora. Así que es importante el entender primeramente el paso que uno tiene que dar, el arrepentimiento para poder entrar, y luego es importante nosotros mantener esta santidad. Así que estaba meditando en lo que es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que ese temor de Dios sí me va a llevar a moverme, como bien dijeron. Pero por consecuencia, y digo consecuencia buena porque siempre va a haber algo que va a surgir a causa de una acción que uno tome. Cuando una persona se mueve en fe, en obediencia a la palabra de Dios, apartándose de todo aquello que no le agrada a Dios, todo lo que ustedes abarcaron sí es una verdad. Pero quiero enfatizar en cómo eso va a llevarlo a usted a tener una comunión íntima y profunda con el Señor. No una comunión superficial, no una comunión de por encimita. ¿Cómo uno puede entrar en esa comunión íntima y profunda con el Señor? Porque hemos aprendido lo que es la santidad. Hemos aprendido cómo uno entra en ese proceso de santidad. Hemos entendido todo lo que ocurre en esa primera fase. Hemos entrado en lo que es la segunda fase. Hemos entrado en todas esas cosas que pueden contaminarte y alejarte de Dios. Ahora estamos aprendiendo qué es eso que me va a llevar a mí a alejarme de lo que no le agrada para acercarme más a Él. Y entrar en esa comunión íntima, profunda con el Señor. ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a perfeccionar eso y andar en esa comunión, andar en luz? Porque la comunión es importante, es vital para la vida del creyente. Pero como bien dijo la hermana Yolanda cuando nos habíamos reunido para lo del tabernáculo, cada uno tiene que ver. Porque tenemos que entender que el Señor todo esto ya lo enseñó.
desde un principio. Y nos los dejó, y cuando Jesús vino, usó los recursos, dio evidencia de que todo esto que ya se había enseñado al pueblo de Israel es como es, y funciona, y es eficaz. ¿Qué es eso que me va a llevar a mí a apartarme de lo que no le agrada a Dios y acercarme a como Dios, acercarme a Él y verlo y conocerlo como Él es? El conocimiento de la palabra. Así que yo no puedo juzgarme correctamente, yo no puedo confesarme correctamente delante del Señor, como hemos aprendido anteriormente, porque si yo vengo delante de Dios, y esto tiene que ver con perfeccionar la santidad, hermano, porque estamos abarcando los recursos que uno va a usar para poder perfeccionar esa santidad, porque ahí no dice, estamos para que caminen, dice para que lo perfeccionen, a tal punto. ¿Usted quiere ser como Enoc? ¿Usted quiere caminar con Dios como lo hizo Enoc? Él perfeccionó la santidad en el temor de Dios. Abraham, ¿usted quiere ser amigo de Dios? Y que Dios diga, este es mi amigo. Es tan mi amigo que cómo yo voy a encubrir de él un plan que yo tengo. ¿Cómo yo voy a no decirle a mi amigo íntimo? ¿Cómo no decirle lo que estoy a punto de hacer, lo que tengo en el corazón para hacer? ¿Usted quiere ser esa clase de amiga, esa clase de amigo de Dios? Perfecciona la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? Usando los recursos que cada uno tenemos. ¿Cómo? Conociendo primeramente cuán importantes son estos recursos. Yo no puedo venir delante de Dios y orar y decir, Señor, perdóname por todos los pecados que yo he cometido, aun los que no conozco. Señor, pues, de que yo sepa, yo no hice nada malo hoy. Vamos a ver. Y si hice algo malo, pues perdóname por hacerlo. Eso no es ni examinarse, eso no es confesarse. Eso es usted engañándose a sí mismo. ¿Cómo yo voy a examinarme correctamente con el conocimiento que tengo? Y eso no quiere decir, hermano, que si usted lo hace de esa manera porque no tiene el conocimiento todavía, que Dios no lo va a aceptar, porque Dios sabe lo que has entendido y Él sabe, hermano, hasta dónde tu entendimiento ha llegado. Ajá, hermana Yolanda. Pero también tenemos la persona del Espíritu Santo. Amén. Y a veces, yo entiendo que conforme al crecimiento que el creyente va teniendo, si se va cuidando espiritualmente como debe ser, él va a ir entendiendo. Pero hay cosas que, como estábamos hablando en la clase del tabernáculo, hay cosas que a veces por el conocimiento escrito no lo he adquirido, pero el Espíritu Santo mismo me va a hacer sentir eso está mal. Amén. Para llevarme a confesar correctamente. Amén. Y luego, entonces yo recibir el conocimiento teórico para entender claramente qué es lo que hice y qué es lo que el Señor me estaba mostrando. Amén. Así que no podemos decir que tenemos excusa porque tenemos una persona que vive dentro de nosotros, que conoce a Dios y nos conoce a nosotros. Amén. Así que en eso vamos a entrar ahora profundo, porque tenemos el conocimiento. Yo no me puedo examinar delante de Dios, y acuérdense de ese punto porque lo vamos a tocar ahora. Yo no puedo examinarme delante de Dios de la manera correcta sin tener claro dónde fui mal, dónde estuve mal. ¿Cómo yo voy a saber dónde estoy mal? Porque la palabra me lo va a enseñar, porque la palabra me lo va a reflejar, me lo va a hacer entender, me lo va a alumbrar por medio del Espíritu Santo, porque acuérdense, la espada del Espíritu es la palabra. Esta espada es la que Él usa para penetrar hasta lo más profundo del corazón, pero también tenemos la persona del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. ¿Y qué hace la persona del Espíritu Santo? Nos hace sentir, aunque no entendamos, pero lo sentimos a tal punto y produce ese sentir que nos lleva a decir, espérate, esto me siento de esta manera por esto. No sé qué es lo que está pasando, pero me siento de esta manera. Entiendo que está mal. Entiendo que de la manera en que le hablé a mi hermana, tal vez fue un poquito arrogante. No, la palabra no te dice, no seas arrogante con tu hermano. No le hables así a la hermana Verónica. No. Pero,
Sí, el Espíritu Santo me va a decir, de la manera en que le hablaste a la hermana Verónica hoy, no me agradó, porque le hablaste muy ruda, o le hablaste de tal manera, pero acuérdate que tú no sabes lo que ella está pasando, acuérdate de la misericordia, acuérdate que tienes que entender algunas cosas, y de la manera en que le hablaste, la ofendiste, porque el Espíritu Santo te lo va a decir, te lo va a hacer entender. ¿Y qué hace uno? Es verdad, arregla con Dios, pero tiene que arreglar con el hermano. El Señor me hizo entender que esto estuvo mal, y aunque la persona diga, yo no lo pensé de esta manera, yo no me sentí mal por eso, o yo no entendí que estaba así, pero está bien. Pero el Espíritu Santo te hace entender, a mí no me agradó. Tal vez la hermana no lo pudo percibir de esa manera, pero a mí no me agradó, y yo vivo y moro dentro de ti, y no me agradó esa forma de hablar, esa forma de mirar a la persona, esa forma de ¿verdad? Como arrogancia. Eso no le gusta al Señor. Pero eso yo lo voy a entender a través del conocimiento de la palabra, a través de lo que el Espíritu Santo me va a llevar a mí a entender. Ahora, tengo comunión con el Señor, Él me deja saber lo que le agrada, lo que no le agrada, pero también en la palabra me va a llevar a mí a examinarme a mí misma, a juzgarme correctamente, y eso va a producir que la comunión se fortalezca, se ponga más íntima. Así que cada uno tiene que ver. La comunión no es sola y la palabra no es sola. Los dos están así. Porque esto me va a llevar a mí a conectarme, a conocer más a Dios, a meterme más profundamente con Dios. Y la comunión también me va a llevar a entender algunas cosas. ¿Están entendiendo cuán importante es ambas cosas? Porque por la palabra yo voy a conocer a Dios. En Proverbios capítulo 9 dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. ¿Y qué dice que es la inteligencia? El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nos va a llevar a conocerlo, hermano, íntimamente. Nos va a llevar a esa comunión inquebrantable. Eso es lo que quiere lograr Dios con nosotros. Una comunión que no se afecte, una comunión que esté ahí, que permanezca. Esa permanencia del creyente con su Creador, con su Salvador, con su Señor. Eso es lo que quiere lograr. ¿Cómo puedo perfeccionar esa santidad? Porque yo no me conformo con solamente estar por encimita. ¿Cómo yo la perfecciono en mi vida como creyente? Usted en esta mañana está conforme con la comunión que usted tiene, está conforme con la vida de cristiano que lleva, y no es para que me respondan, sino para que le respondan al Señor en su corazón, porque eso es entre ustedes y Dios. Eso yo me hago la misma pregunta. ¿Estoy conforme? No, no lo estoy. ¿Por qué? Porque yo quiero perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. Yo quiero ser un Enoc, yo quiero ser un Noé, yo quiero ser un Elías, yo quiero ser como Cristo era. Que me lleve a mí a caminar en esa intimidad con Él. Así que, ¿cómo perfecciono esa santidad en el temor de Dios? Ya sabemos lo que es el temor de Jehová, ¿verdad? El temor de Dios es un temor reverente. Temor de Dios es un respeto, una confianza, un respeto que uno tiene hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Temor de Jehová no es que yo le tenga miedo por lo que yo piense que Él puede hacer o lo que Él, ¿verdad? Porque a veces pensamos de Dios como un Dios que solamente tiene un látigo 24 horas al día, y pensamos de Él como un Dios que solamente, ¿verdad? Castiga, hiere, quita, pero no, Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Dios es misericordioso, Él se goza en la misericordia, en la justicia, en el amor. Pero sí, también tiene establecido cómo Él quiere que el creyente viva su vida. Porque Él es absolutamente santo y Él quiere perfeccionar esa santidad en cada uno de nosotros. Pero eso nos toca ahora a nosotros. Él lo va a hacer siempre y cuando nosotros nos movamos en fe, en obediencia a la palabra de Él. Ya limpiándonos de toda esa contaminación
Y cuando uno se limpia de toda esa contaminación, ahora puede perfeccionar esa santidad en el temor de Jehová. Y poco a poco, todo lo que está ahí todavía va a ir, como dijo el hermano, renovándose. Va a ir y se va a ver esa transformación en el creyente que estaba hablando la hermana. Pero usted sabe que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, hermano. ¿Qué excusa le voy a dar a Dios de caminar de la manera en que me dé? Eso lo hizo Enoc antes de que naciera su hijo. Él era creyente, no, él no dice que no era creyente, él era creyente, pero era un creyente común. Como los que estamos viendo hoy día, un creyente común, que se deja llevar, que está envuelto, que no conoce a Dios a esa profundidad, que lo conoce por encimita, que no ha perfeccionado esa santidad en el temor de Dios. Pero cuando nació su hijo, entendió unas cosas. Y eso lo llevó a él a perfeccionar esa santidad. ¿Por qué? Porque dice que caminó con Dios y le agradó tanto, porque ¿cómo uno sabe que perfeccionó la santidad en el temor? Porque dice la palabra que le agradó a tal punto que Dios se lo llevó vivido. Esa comunión estaba tan y tan y tan íntima, tan... Usted sabe lo que es que yo me imagino a Enoc diciendo, no, yo camino con el Dios Todopoderoso. Lo que le gusta, ¿esto te gusta? Pues me gusta a mí también, porque me siento de la misma manera. ¿Esto no te gusta? No me gusta a mí. ¿Tú quieres que yo haga esto? Lo voy a hacer. ¿Tú no quieres que yo haga esto? No lo voy a hacer. Hermano, que llegue a ese punto, que tu intimidad y tu comunión y tu amistad con el Señor llegue a tal punto, eso lo podemos lograr. Cuando perfeccionemos esa santidad en el temor de Dios, podemos llegar a ese acuerdo con Él. Y estamos hablando de cómo es la palabra de Dios. Hablando de los recursos, porque primeramente el Espíritu Santo es el mismo Dios que está con nosotros. La oración, tenemos libre acceso para entrar todas las veces que queramos delante de Dios. Pero cuando entremos en esa presencia, también tenemos que saber cómo entrar en esa presencia. Porque no podemos entrar de la manera en que nosotros queramos delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender cómo entrar en la presencia para poder hablar con Él de la manera correcta. Y también tenemos la palabra escrita que nos va a llevar a conocerlo, a entender, y moviéndonos en obediencia nos va a llevar a esa perfección de la santidad. Porque como hemos leído la palabra, ¿cómo dice que es la palabra? ¿Cómo fueron los textos que leímos? Vamos a ver lo que dice en Salmos 12:6. ¿Cómo dice, hermano Misael? Que es la palabra de Dios, Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Todas, o sea, las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Imagínense cómo es la palabra de Dios. Y también en el Salmo 18, versículo 30, que lo habíamos leído anteriormente, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y cuando habíamos traído lo que era la palabra acrisolada, es que se perfecciona, puro, intachable. La palabra de Dios es pura, intachable. Hablando de cómo es la palabra de Dios.
Imagínate cuando uno se mueve en obediencia a esta palabra pura, a esta palabra limpia. Y habíamos traído también en Proverbios capítulo 30, versículo 5. ¿Cómo dice, hermana Tachira, en Proverbios 35? Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a lo que en él esperan. Amén. Y habíamos traído lo que dice en el Salmo 119:9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué fue lo que dice la palabra? Porque te da la respuesta inmediatamente. Salmo 119:9. Amén, hermana Lian, con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven sus acciones? Su caminar. Con guardar la palabra de Dios. Y estamos viendo cómo es la palabra de Dios. Pura, intachable, perfecta, porque es la voluntad perfecta de Dios. Y vamos a ver lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y el 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Hermana Verónica, ¿lo tiene? ¿Del 1 al 3? Del 2 al Del 3. 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Así que todos los que tenemos esta esperanza, de la cual habla en el versículo anterior, de verle tal y como Él es, dice lo que tenemos que hacer. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿cómo yo me voy a purificar a mí mismo? ¿Cómo yo voy a llegar a esa purificación que me va a llevar a mí a caminar en esa comunión íntima, en esa santidad con Él? Por medio de la obediencia a la palabra, hermano. Ahora le pregunto a cada uno, ¿qué usted piensa sobre la palabra? Vamos a ponerlo más claro, para que cada uno nos examinemos en esta mañana. Si el Señor me está diciendo a mí que a través de su palabra yo me voy a purificar, si el Señor me está hablando y me está diciendo que a través de su palabra yo voy a ir perfeccionando esa santidad en el temor de Dios, porque tenemos el Proverbios capítulo 2, donde Él exhorta y dice, hijo mío, si ustedes ataren estas palabras a su corazón, si inclinaran su oído, si inclinaran su corazón a escuchar las palabras, si las escudriñares como tesoro, entonces dice unas cuantas palabras más y dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces vamos a entender a tal profundidad lo que es el temor de Jehová. Y vamos a estar de acuerdo con Él a tal punto que vamos a caminar con Él en esa comunión que no se va a afectar fácilmente. Una comunión íntima,
una comunión que va a ser inquebrantable, una permanencia fija en Él. Porque cuando hablamos de permanecer en Él, es estar en una unidad en todas las áreas. Y esto podemos hacerlo, porque no tenía pecado en Él. Noé tenía pecado en Él. Pero estos hombres caminaron con Dios. ¿Cómo es que ellos pudieron hacerlo? Y el creyente hoy día le pone tanta excusa para caminar con Dios. ¿Cómo es que ellos, sin tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos, podían caminar con Dios a tal punto, pero el creyente se le hace tan difícil entrar en esa intimidad, en esa comunión íntima, en esa permanencia que Él quiere de cada creyente? En esa unidad, donde estemos de acuerdo, donde lo que le guste a Él sea lo que me guste a mí, donde lo que Él anhela en su corazón, yo lo anhele en mi corazón, donde lo que a Él no le agrada, yo lo aborrezca, porque no le agrada, donde todo lo que esté pasando en mi vida, cada decisión que yo quiera tomar, cada plan que yo tenga, yo primeramente, antes de abrir la boca, consulte con Dios para todo. Y le diga, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Porque si tú quieres que yo lo haga, yo lo haré. Y si tú no quieres que yo lo haga, yo no lo voy a hacer. Y si esto te agrada, con deleite lo hago. Y si esto no te agrada, pues yo lo quiero hacer porque no te quiero ofender. Usted y yo podemos llegar a esa clase de comunión. Y no solamente llegar, perfeccionarla, hermano. Porque no es solamente llegar a ese poder. Hay creyentes que están viviendo eso ahora mismo, que están dejando que el Espíritu Santo sea el que los dirija en todo momento. Pero quieres perfeccionar esa santidad a tal punto. Con la palabra lo vamos a hacer, con la comunión lo vamos a hacer, con la oración lo vamos a hacer, con los recursos lo vamos a hacer. Porque esta palabra es pura, es limpia, imagínate, purificada 7 veces. Y yo entiendo que eso que le pasó a Isaías, esa visión que él tuvo, donde él se pudo examinar claramente, nosotros tenemos la palabra de Dios, que nos puede llevar a examinarnos de tal punto como lo hizo él. Pero si yo dejo la palabra, y esta es la pregunta para cada uno, o el comentario para que cada uno se lo haga, ¿cuánta importancia yo le doy a la palabra de Dios? De los 7 días a la semana, aparte de los cultos, aparte de lo que estamos aprendiendo, porque esto no se trata de que vamos a tener, o sea, podemos ir a la iglesia los 7 días a la semana. Podemos estar reuniéndonos los 7 días a la semana estudiando la palabra. Pero usted sabía que eso no es suficiente, hermano. ¿Usted lo sabía? No es suficiente. No es suficiente que el martes haya estudio bíblico. No es suficiente que el jueves tengamos instituto. No es suficiente que el domingo tengamos escuela dominical y predicación por la tarde. No es suficiente que a veces durante los fines de semana nos reunamos para estudiar otro estudio. Natanael está de acuerdo. Y qué lindo cuando uno puede entender que no es suficiente para uno. No es suficiente los cultos que tenemos ya establecidos. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces usted ha dicho, yo tengo que sacar tiempo para estudiar profundamente la palabra en los 7 días de la semana? Que usted se quede ahí, usted la escudriñe y usted ore y usted quede a tal punto donde no quiera ni despegarse de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuánta importancia le damos a la palabra? Y para las madres que tenemos hijos, no es tan fácil poder decir, tengo el lujo y el privilegio de sacar tiempo. Mire, hermano, hay veces que yo trato de sacar un poco de tiempo, y los hermanos que viven aquí son testigos, que yo me siento ahí en el escritorio. La hermana Lian se ríe porque ella es testigo. Y no hago yo más que sentarme y cada 5 segundos, mami, esto,
mami, aquello, mami, quiero un snack, mami, quiero almuerzo, mami, puedo hacer esto, mami, tengo una emergencia, mami, me duele el dedo, mami, la uña, me dio un cantazo, mami, esto, mami, aquello, y yo me quedo yo. Hay veces que yo me siento, me tengo que parar otra vez. Vuelvo y me siento, viene la otra, me tengo que parar otra vez. No es fácil, hermano. No es fácil. Y si no es eso, pues tengo que atender otro asunto. Si no es ese asunto, tengo que atender el otro asunto. Si no es el otro asunto, tengo que atender a alguien o tengo que llamar a alguien. Si no es eso, pues alguien me está llamando a mí. Si no, pero hermano, ¿sabes qué? Entre medio de todo eso, aunque sea un versículo, yo digo, Señor, aunque lo tenga que leer 50 veces y me tengo que parar 50 veces y lo vuelva y lo lea, lo voy a hacer. Y si no lo puedo hacer durante el día, aunque me tenga que negar tiempo de sueño, aunque me tenga que negar tiempo de descanso para mi cuerpo, cuando todos estén durmiendo, que sacar ese tiempito y meterse con el Señor en su palabra. Porque hay tiempo. Lo que pasa es que no sabemos manejar bien el tiempo. Y yo soy madre soltera de 2 niñas. Pero hay tiempo. No hay excusa. Hay tiempo para sacar, para escudriñar, examinar la palabra, escudriñarla. Aun cuando trabajaba full time, hermano Misael, que eres el único que ahora mismo estás trabajando full time. Cuando yo trabajaba full time, hay tiempo para el Señor, para la palabra del Señor. Antes de yo irme a acostar, antes de yo irme a descansar no, porque mi descanso, mi refugio, mi refrigerio debe ser el Señor. Y hay veces que el creyente no se siente así, hermano, porque está en una condición. Me ha pasado, hermano, que a veces yo no siento eso. Y yo digo, pero es que estoy tan cansado. Y aparte estoy como que medio débil, o estoy como que medio desanimado. ¿Y usted cree que cuando uno está desanimado lo que quiere hacer es leer la palabra? No. Cuando uno está desanimado no quiere hacer nada. Pero hermano, saca tiempo, porque ese desánimo es la carne batallando contra ti para que no hagas eso. Es la carne batallando y peleando para que no hagas eso. Pero si usted lo pelea y se mete y saca tiempo para leer la palabra del Señor, aparte de lo que ya estudiamos durante la semana, porque no es suficiente, usted va a ver una diferencia. Porque es vital para yo conocer a Dios, para yo entenderlo, para yo entender quién soy, cómo soy, cuán fuerte es el pecado, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. ¿Tú sabes cuántos creyentes dicen, ay Dios mío, estoy aquí, no sé qué hacer? ¿Tú sabes cuántas veces yo lo dije? No sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y estaba en la palabra del Señor todo ese tiempo. Estaba aquí todo ese tiempo. Y hay veces que después que ya yo salgo de la situación, yo digo, mira, Ray, si hubiese tan solo sacado ese tiempo, el Señor me hubiera dirigido de ahí, yo hubiera sabido cuál es la respuesta a mi situación. Los psicólogos y los psiquiatras están llenos de cristianos. Porque no sacamos el tiempo para ver qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere Él, cuál es la solución a mi problema, cuál es la solución a mi situación, cómo yo puedo caminar en la palabra de Dios. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que para yo poder tener una comunión íntima con Dios, yo tengo que venir delante de Él de la manera correcta. Yo tengo que confesar mis pecados de la manera correcta. Vamos a ver lo que dice aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, está en la luz, tenemos comunión unos con otros,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué me va a llevar a mí a eso? A andar con una persona que es luz, a andar con una persona y tener una comunión con Él inquebrantable, hermano, porque la comunión es lo más fácil que se puede afectar. Todo esto, la fe, es lo más fácil que se afecta si uno le presta atención al enemigo. La comunión es lo más fácil que se puede afectar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor de cuidarnos de todas estas cosas. Dice, si confesamos nuestros pecados, en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo yo puedo confesar mi pecado delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es puro, delante de un Dios que es luz? ¿Cómo yo me puedo examinar y confesarlo correctamente? A través del conocimiento de la palabra, hermano. La comunión está y Él te va a llevar a entender aquellas cosas que aún no sabes. Yo me acuerdo, como hoy, que yo, antes de tener el conocimiento de lo que era la Santa Cena, cuando había aceptado al Señor, cuando nació Yanira, esto lo saben los hermanos que están aquí, yo acepté al Señor, no fue cuando Yolanda vino la segunda vez que el Señor la envió. Yo acepté al Señor cuando mi hija nació, Yanira. Y el día siguiente la hermana tuvo que irse. Pero en esa etapa, en esos años, porque eran como 2 años, ¿verdad? Me parece. Después que yo había aceptado al Señor, yo me quedé aquí, la hermana se fue, y yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque yo era un recién convertido, una recién nacida. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Si Yolanda se me fue y yo estoy aquí y acabo de aceptar al Señor, no tengo iglesia, no tengo pastor, no tengo nadie, ¿qué hago? Y Yolanda me decía, ora y busca una iglesia. Ora y busca dónde congregarte. Y yo decía, ok, yo empezaba a buscar diferentes iglesias, pero todas hablaban de prosperidad, de bendiciones explosivas, que si tengan que traerme las primicias, que si un montón de cosas, hermano, cosas fuertes que uno dice, pero ¿qué es esto? Yo decía, no, yo quiero saber de lo que es que la venida de Cristo se acerca, yo quiero conocer, yo quiero que me hablen del arrepentimiento, porque yo me había arrepentido, pero yo decía, yo quiero que me hablen del arrebatamiento, yo quiero que me hablen de que Cristo viene, porque desde chiquita yo sabía que Cristo iba a venir. Eso fue algo que se me quedó grabado desde que era chiquita. No sabía cuándo, no sabía qué, cómo, ni qué, ni cuándo, no sabía lo que sé ahora por la gracia de Dios. Pero yo sabía que había alguien que se llamaba Cristo que iba a venir, porque eso es lo que se mencionaba en las iglesias pentecostales cuando yo era chiquita. Cuando mi tía Miriam me llevaba para la iglesia con mi papá, las iglesias pentecostales. Eso fue lo que se me quedó. Yo sabía que eso iba a pasar, pero no sabía más nada. Y cuando yo acepté al Señor, que la hermana me dio un estudio, y para la gloria de Dios, ¿verdad? Se manifestó el Señor, pude entender y acepté al Señor, me arrepentí. Y acepté al Señor en mi vida, me quedé ahí como que, ¿qué hago ahora? Y buscaba diferentes iglesias. Y yo decía, entonces yo me acuerdo que un día yo entro a una iglesia que está aquí cerca de aquí. No voy a mencionar el nombre porque no es para juzgar ni criticar. Sino que voy a una iglesia, hermano. Y el día que yo piso esa iglesia, están tomando Santa Cena y me dicen, vente. Y yo me quedé como que, pero no fui yo, sino que fue el mismo Espíritu Santo, hermano. Yo no tenía el conocimiento, pero el Espíritu Santo me dijo, párate, no. Y yo hice, porque usted se imagina, hermano, la primera vez que yo sentí, y lo sentí a tal punto que me dijo, no lo hagas. Y era como si alguien me lo estuviera diciendo dentro de mí. Y yo me quedé, ¿qué es esto? Espérate. Y yo, ok, porque hermano, yo no sabía nada. Yo me sabía la historia de Noé, que hizo un arca, que se salvaron todos los animales. Y sabía la historia de la ballenita, que me habían dicho que ahora es que vengo a entender que era un pez grande. Pero yo pensaba todo el tiempo que era una ballenita. Yo sabía que supuestamente Eva se comió una manzana, pero ahora entendí que es un fruto. Hermano, son cosas que uno entiende cuando son chiquitos que se les enseñan,
pero que uno, las básicas, cosas básicas, y no sabía la profundidad de esas historias. Cuando yo me arrepentí y vine a Cristo, eso era lo que yo sabía. Y yo creyendo que, ¿verdad?, que era hija de Dios porque había visitado una iglesia 2 o 3 veces antes de arrepentirme y aceptar al Señor. Pero el Señor me trajo la claridad. Acepto al Señor, voy por primera vez a una iglesia y ya quieren que yo tome Santa Cena. Y el Espíritu Santo dentro de mí no lo hagas. Y yo, Yolanda, yo rápido para todos llamaba a Yolanda, ¿pero qué es esto? ¿Pero pasó esto y esto y esto y esto? Y Yolanda, yo no sé, ¿verdad?, cuál era la reacción de ella, porque yo la llamaba por teléfono y ella sigue orando. Y yo, pero esta señora me dice que ore todo el tiempo. Y yo me enojaba con la hermana, el Señor lo sabe. Yo decía, pero ¿por qué ella no me puede dar una respuesta? Yo lo que quiero saber es qué hacer. Quiero la respuesta, no quiero que ore. Yo no quiero orar, yo quiero que ella me diga lo que tengo que hacer. Y yo me enojaba con ella. Pero cuando estaba ahí, que ellos me decían, ven, y ellos insistiendo que yo tomara Santa Cena. Y el Espíritu, no. Y yo la miré a la señora con los ojos así, que yo no sé qué pensó la señora de mí, pero yo tenía los ojos bien abiertos y yo le hice a la señora, no. Y la señora, pero vete, y yo, no. Y me quedé así, me quedé bien sentada. Y la señora me miró como que, bueno, y se quedó como que, hermano, hay cosas que no sabes todavía, que el Espíritu Santo te va a llevar para que no cometas un pecado, para que no te muevas en algo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo hizo eso? Porque sabía que yo no entendía, que yo no tenía ese conocimiento. Y me guardó de tomar Santa Cena indignamente. Me guardó de beber juicio para mí. ¿Por qué? Porque sabía que yo no entendía, que yo no había recibido el conocimiento, que estaba recién convertida. Y ahí es donde la comunión con el Señor es tan importante, aunque es importante en todo momento, hermano, no quiten eso. Pero ahí es donde el Espíritu Santo es el que te va a llevar a ti, aunque no tengas el conocimiento. Luego fue que eso era lo que el Espíritu Santo estaba. Y cuando recibí el conocimiento, yo dije, con razón, gracias Señor. Y me afirmó esa decisión que ya había tomado, pero yo sabía que aunque yo no sabía el por qué, pero yo no podía tomar Santa Cena. Y son cosas que uno no las entiende en el momento, pero el Espíritu Santo está ahí para llevarlo a entender. Cuando recibe el conocimiento, ahora entiende y se puede mover y afirma eso. Y se puede mover en conocimiento. Así pasa cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Él nos va a llevar a entender, hiciste eso, no me agradó. Le hablaste de esta manera, aún a mis propias hijas, cuando le hablo de una manera, porque estoy irritada, ¿qué me hace el Señor? Le hablaste injustamente, o le hablaste de esta manera. Ella es tu hija, pero es tu hermanita, y ella es mi niña. Y yo tengo que tragar duro y resolver con mi hermanita, resolver con el Señor. Porque hay cosas que no están literalmente escritas, pero que el Espíritu Santo, por medio de la comunión, me lleva a entender. Pero hermano, yo no puedo acercarme a Dios de la manera en que yo piense, de la manera en que yo quiera. Ajá, hermana Jessica. Desafortunadamente, pues, me disculpa a mí que no hay nada que ver con el clase, pero se levantó a las 4 de la mañana y se levantó a las 7, se durmió a las 7 a las 8. Y acabo de levantarse, tengo que darle medicamento y comida. Está bien. ¿Me disculpa en un momento o llamo para atrás o cómo hacemos? No, está bien, si ya estamos concluyendo como quiera. Ya voy a terminar ahora. Pues me quedo entonces el resto y después lo atiendo. Ok, pues ya estamos concluyendo. Así que vamos a continuar la semana que viene en lo que estamos abarcando, hermanos. Porque estamos viendo cómo perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Estamos abarcando los recursos, cómo usarlos y la importancia de cada uno. Amén. Que el Señor les bendiga y la hermana que estaba dirigiendo.